A ver, ¿cómo es posible que un ritual antiquísimo, lleno de simbolismo, casi de misterio, encuentre todo su significado en un único evento de la historia? Pues vamos a meternos de lleno en cómo el antiguo día de expiación era en realidad una especie de sombra que apuntaba directamente a la figura de Cristo. Así que la gran pregunta que nos tenemos que hacer es esta: ¿cuál es el hilo invisible que conecta el día más sagrado del antiguo Israel con lo que ocurrió en la cruz? Pues es precisamente eso, la conexión entre una sombra y la realidad que la proyecta. Primero, para entenderlo bien, hay que saber qué era la sombra. El Yom Kippur, o Día de la Expiación, era, el corazón del calendario religioso de Israel. Un día al año, solo uno, que se dedicaba a una limpieza espiritual a nivel nacional, para restaurar la comunión con Dios. Pero claro, era una solución temporal que había que repetir una y otra vez, año tras año. Y el ritual era increíblemente específico. Estaba cargado de símbolos potentísimos. Fíjate, se sacrificaba un macho cabrío para expiar los pecados. Luego, otro, el famoso chivo expiatorio, se enviaba al desierto llevándose simbólicamente todas esas culpas. Se rociaba la sangre como señal de que el pecado quedaba cubierto. Y solo una persona, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año al lugar más sagrado de todos. Y aquí es donde el libro de Hebreos nos da la clave de todo. Describe esa ceremonia tan elaborada no como el evento principal, sino como la sombra de algo mucho más real y sustancial que estaba por venir. Es como ver el tráiler de una película increíble, pero sabiendo que la película de verdad, la buena, está todavía por estrenarse. Vale, pues la primera gran conexión la encontramos en la figura del sacerdote. El papel es el mismo, pero como vamos a ver ahora, las dos representaciones no podrían ser más diferentes. Es que el contraste es brutal, vamos. Por un lado tenemos al sumo sacerdote humano. Era mortal, era pecador, y necesitaba ofrecer sacrificios incluso por sí mismo. Entraba una vez al año con sangre de animales a un templo hecho de piedra. Y en el otro lado de la balanza se nos presenta a Cristo, eterno, sin pecado, que entró una sola vez y para siempre, con su propia sangre, en el auténtico santuario celestial. Este versículo es el quid de la cuestión. La acción de Cristo no es algo que se repite anualmente, es eterna. No consigue un perdón que caduca, sino una eterna redención. Y lo que es alucinante es que su entrada fue definitiva. La obra quedó completada en ese único acto. Y si el sacerdote es tan distinto, ¿qué me dices del sacrificio? Aquí vemos la segunda gran conexión. Cómo se pasa de una ofrenda animal, simbólica, a la ofrenda final y definitiva. Los sacrificios de animales eran un símbolo muy poderoso, desde luego. Su sangre cubría el pecado. Era como poner una tirita, una solución temporal. En cambio, Cristo es presentado como el Cordero de Dios, cuya ofrenda no solo cubre, sino que quita el pecado del mundo. La diferencia es abismal. Es pasar de una solución temporal a una permanente. Cuando Juan el Bautista dice estas famosas palabras, está poniendo el dedo en la llaga. Está identificando a Jesús con ese sacrificio definitivo. No es un cordero más de los miles que se habían sacrificado, sino el cordero. El único que podía hacer lo que ningún sacrificio animal lograría jamás, arrancar el problema de raíz. ¿Y qué pasaba con el segundo macho cabrío, el que se enviaba al desierto? Pues se llevaba los pecados pero de forma simbólica. El paralelismo que se establece es que Cristo no solo murió por el pecado, sino que lo cargó sobre sí mismo, llevándoselo lejos de una manera real y efectiva. Una cosa es simular que te llevas algo y otra muy distinta es cargarlo de verdad. La remoción ya no es un teatro, es total. Y lo increíble es que esto no es algo que se dijera a posteriori. Siglos antes, el profeta Isaías ya estaba describiendo esta idea de sustitución, la culpa de muchos recayendo sobre uno solo. Este concepto es absolutamente fundamental para entender cómo el sacrificio de Cristo se ve como el cumplimiento de aquella figura del macho cabrío que se llevaba la maldad del pueblo. Vale, y con todo esto sobre la mesa llegamos al punto clave de todo. Si el sacerdote es eterno y el sacrificio es perfecto, la pregunta es inevitable. ¿Hace falta seguir repitiendo todo esto? La respuesta es un no rotundo. Pensemos en esto un momento. Imagínate la escena. Cada año, vuelta a empezar. El mismo ritual, la misma ceremonia. En el fondo, cada año era una admisión implícita de que el problema del pecado no estaba resuelto de forma definitiva. Era un recordatorio constante de que la deuda seguía ahí, pendiente. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque la sombra no tiene el poder de la realidad.
Un símbolo puede apuntar a la solución, puede señalar el camino, pero no puede ser la solución en sí misma. La sangre de los animales, en esencia, era insuficiente para una limpieza real y permanente. Y frente a esa infinidad de sacrificios repetidos, año tras año, la respuesta es de una simplicidad que casi desarma. Una sola ofrenda. Un único acto, válido para siempre. Y todo culmina en estas dos palabras, dichas desde la cruz. Consumado es. Un grito que no significa estoy acabado o se acabó mi vida, sino todo lo contrario. La obra está completa. Misión cumplida. La deuda ha sido pagada. Ya no queda nada más por añadir. Entonces, si la obra está terminada, la misión cumplida. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de todo esto? Ahora pasamos de la teología a lo que esto significa en la vida real. Pues el resultado es un antes y un después en toda regla. Donde antes teníamos un sacrificio anual, ahora, ¡pum!, una ofrenda única y eterna. Donde había un sacerdote mortal, ahora hay uno eterno. Y quizá lo más importante de todo, donde el acceso a Dios estaba súper restringido, ahora es libre y confiado. En resumidas cuentas, ¿por qué Cristo es el Yom Kippur definitivo? Pues porque Él es, a la vez, todas las piezas del puzzle. Es el sacerdote perfecto, el sacrificio perfecto. Es quien entra en el lugar santísimo y al mismo tiempo es quien nos abre el camino a todos para siempre. Y esto nos lleva a la consecuencia más increíble de todas. Esa barrera que separaba a la humanidad de la presencia de Dios, que estaba simbolizada por el velo del templo, queda eliminada. Lo que antes era un privilegio aterrador para una sola persona, una vez al año, ahora es una invitación abierta para todo el mundo. Así que, para que quede meridianamente claro, la expiación está completa. El pago por el pecado se declara zanjado, y como resultado, el acceso a Dios queda abierto de par en par, y para siempre. No se necesitan más rituales ni más intermediarios temporales. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final para la reflexión de cada uno. Si la deuda se considera saldada y la puerta está abierta de par en par, ¿qué implicaciones tiene eso para el día a día? ¿Cómo se vive sabiendo que se tiene un acceso directo, sin miedo y con confianza, a la presencia divina?